Hola, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, que Dios les bendiga y que Dios también por su Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero principalmente nuestro corazón para que la palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y que su unción esté sobre nosotros para romper todo yugo de mentira, todo argumento y todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios y lleve nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. El día de hoy, nuestro tema, siguiendo con el desarrollo del Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, vamos a tratar el tema del dar, que está en la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Si bien es cierto, en este pasaje el Señor Jesucristo está enseñando acerca del dar económico. El dar es una manifestación de la verdadera vida cristiana, tan importante como la oración y el ayuno. De hecho, Jesús toca tres temas aquí en esta primera parte del libro de Mateo, que es el dar, la oración y el ayuno, que son actos de adoración al Señor, y que no se refiere en el caso del dar solamente a lo económico, sino que, como nos lo enseña la palabra de Dios en otros pasajes, se refiere a un estilo de vida de dar todo de lo que hemos recibido. La palabra de hecho nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 8 que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? Todo lo que corresponde a la vida. Juan capítulo 3 versículo 29 dice que no hay nada que no nos sea dado que no nos haya sido dado del cielo. Lo mismo en Santiago capítulo 1 versículo 17, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo nos es dado por gracia, y la palabra de Dios nos dice que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia. Eso significa dones, carácter, conocimiento, revelación, salvación, sanidad, liberación, que todo nosotros lo que hemos recibido y tenemos de parte de Dios, que eso lo demos de gracia a otros. O sea que el dar es un estilo de vida que no implica solo dinero, sino que implica todos los aspectos de nuestra vida. Es un acto el dar es un acto de adoración, y la adoración implica abarca todos los hechos de nuestra vida. Es una vida de obediencia, una vida de renuncia, una vida de obediencia a la palabra de Dios, y una vida de renuncia y de rendición al yo. En Juan capítulo 4 versículo 23 al 24, la palabra de Dios nos dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y que es necesario que los que adoren, le adoremos, pero que le adoremos con esa actitud de no solamente a través de un canto, no solamente en la iglesia, sino que nuestra vida sea un testimonio de obediencia y de rendición a Él. Y también recordemos lo que dice Juan 3:30, que va conectado con la adoración, es que nuestro yo mengüe y Él crezca en nosotros. La verdadera adoración, la adoración plena, absoluta, se sintetizaría en una frase o en una oración que nos escribió, que Pablo escribió en Gálatas capítulo 2 versículo 20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne o en la vida natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la verdadera adoración es que ya no viva yo, Cristo vive en mí,
y que lo que ahora viva, lo viva en la fe, en la obediencia al Señor. Por el otro lado, estamos hablando de que en el Sermón del Monte el Señor nos da los principios fundamentales, básicos de todo el mensaje que Él venía o Él vino a predicar a través de todas las enseñanzas de los evangelios. En ese sentido, el dar es un principio del reino, es uno de los principios del reino y que tiene que ver en la renuncia a la vida egoísta y la vida en amor. ¿Por qué razón? Porque el dar apunta precisamente a renunciar al egoísmo, a renunciar al ego, al renunciar a los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y el dar no solo implica la renuncia al egoísmo, sino es un acto de amor. Y la vida en Cristo es una vida en amor. Recordemos que la palabra nos enseña que lo que Dios quiere hacer en nosotros es formar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el mismo carácter del Padre. Y el carácter del Padre es amor. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Por lo tanto, el dar es también una parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros, de reflejar el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo y el carácter del Padre es un carácter dador. Lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero también su Hijo se dio a sí mismo por nosotros. O sea, el amor implica el dar. No puedo vivir en amor sin tener un corazón dador. Por eso es importante el que nosotros toquemos este punto, porque sin la transformación de nuestro corazón para convertir el corazón egoísta de la vieja vida, y que todavía podríamos tener algunos rasgos de eso en nuestro corazón, necesitamos salir de eso para entrar en la plenitud de la vida de Dios que Él tiene para nosotros. Recordemos también lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos totalmente de la vieja naturaleza, de la vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, y que nos revistamos del nuevo hombre creado en la justicia y en la verdad, cambiando el espíritu de nuestra mente. ¿Y eso qué significa? Cambiando el espíritu del mundo que traíamos de la vieja manera de pensar y sustituyéndolo por el Espíritu Santo, que es el espíritu de amor. Si bien acá en este tema o en este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4, el Señor está hablando específicamente de dinero, el dar no, como ya mencioné, no abarca solamente, no se trata solamente de dar dinero. El dar abarca todas las áreas y circunstancias de nuestra vida. No es una opción, es una manifestación y un mandamiento. En Lucas capítulo 6, y ahí vemos cómo el mandamiento de dar abarca no solamente dinero, sino todas las áreas de nuestra vida. En Lucas 6, 37 al 38, la palabra de Dios dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aquí vemos, por ejemplo, que está hablando de la palabra, nos está hablando de dar en cuanto a no juzgar, a no condenar, a perdonar. Pero también, como ya mencioné, en Mateo capítulo 10, versículo 8, nos dice que todo lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? Absolutamente todo lo que haya en nuestra vida. Salvo obviamente lo pecaminoso y lo que es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, también la palabra de Dios nos habla del dar y del dar en general, porque dice:
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Aquí nos está hablando que la voluntad de Dios es que para toda liberalidad, que nosotros estemos enriquecidos en todas las cosas para toda liberalidad. Y eso quiere decir en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos, para todas las cosas. También esto implica entonces dar de nuestros talentos, dar de nuestro ánimo, dar nuestro apoyo, nuestro tiempo, nuestra amabilidad, nuestro amor, nuestro consejo, perdonar, impartir misericordia, gracia, etcétera, etcétera. El dar implica un estilo de vida que abarca todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor en este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4, enfatiza mucho en la intencionalidad del dar. Nuestra intención al dar no debe ser la de que otros nos vean dar, según lo que nos enseña este pasaje. Y esto también implica que no debemos llevar cuentas de lo que damos. Nuestro dar debe ser un dar con discreción, en secreto, sin esperar recompensa, aunque sabemos que por lo que dice la palabra de Dios que el dar trae recompensa. Pero nuestra motivación no debe ser recibir la recompensa. Nuestra motivación debe ser el agradecimiento, el amor, la obediencia a nuestro Padre. Y con discreción y en secreto. Recordemos lo que dice la palabra, que nuestra mano derecha no debe saber lo que hace nuestra mano izquierda. El dar debe ser un dar no egocéntrico, no centrado en los beneficios que el dar puede tener para nosotros, sino centrado en que el Señor sea glorificado, en que nuestro dar produzca acción de gracias para con el Señor, para la honra de Él, para que Él reciba la honra y no nosotros, para que Él reciba el reconocimiento y no nosotros. De hecho, encontramos dos pasajes, uno en Juan capítulo 6, versículo 15, dice la palabra: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y en Juan capítulo 6, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí en estos dos pasajes lo que vemos es que Jesús se dio cuenta de que las personas lo estaban siguiendo por lo que les daba, de que lo que Él les estaba dando estaba desviando la atención hacia Él en lugar de que dieran gracias a Dios y que se volvieran a Dios. Y por eso es que Él los reprende a estas personas en estos pasajes. ¿Por qué? Porque se estaban centrando en el que estaba dando y no en la acción de gracias a Dios. Y nuestro dar debe ser para que Dios sea glorificado, no es para que nosotros. Aquí Jesús nos está diciendo básicamente que Él estaba desviando la atención de la gente de Él hacia Dios. Ese era su objetivo, y en nuestro dar debe ser exactamente lo mismo. No debemos buscar el reconocimiento, sino que la atención, toda la atención la tenga el Señor, la reciba el Señor, y que toda acción de gracia sea para con Él. En otra parte de la intencionalidad de dar nos la enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, lo que nos está enseñando acá la palabra de Dios es que nuestro dar debe ser con alegría, sin tristeza.
como el Espíritu Santo nos guíe en nuestro corazón, no como nos lo guíe la billetera, el interés, la conveniencia o la recompensa. Ninguna de esas cosas debe guiar nuestro dar. Nuestro dar debe ser guiado por el Espíritu Santo en todo tiempo y para cualquier cosa, no por negocio, no por necesidad, no por nuestro gusto o por nuestro placer. Es fácil dar cuando estamos esperando algo a cambio, ya sea reconocimiento, elogios, cosecha, o cuando lo hacemos para sentirnos nosotros bien porque vamos a llevar una cuenta o un registro de todo lo que hemos dado, o para sentirnos que es por nuestro dar que algo está funcionando o que alguien está siendo bendecido, en lugar de que Dios sea glorificado en eso. Es fácil dar, como dije anteriormente, es fácil dar cuando estamos esperando algo a cambio, y eso convierte el dar en un negocio. Eso convierte el dar en un intercambio que hace que el dar pierda su sentido bíblico. Cuando damos, nuestras intenciones necesitan, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, es que cuando damos cualquier cosa, ya sea una sonrisa, un consejo, ánimo, una palabra de aliento, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo cualquier cosa, nuestras intenciones necesitan ser puras, no tener detrás motivos escondidos ni agendas ocultas, porque delante del Señor no podemos ocultar nada. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar al Señor. Recordemos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que el Señor no ve lo que ven los hombres. El Señor, los hombres ven lo externo, pero el Señor ve el corazón. Es decir, el Señor no está viendo tanto la acción cuanto el corazón que está dirigiendo esa acción. Nuestro dar debe ser un dar por amor, un dar por agradecimiento, un dar para que Dios sea glorificado, un dar por obediencia, un dar porque esa es nuestra naturaleza, eso es parte de nuestra nueva naturaleza. No es por nosotros mismos. Recordemos, el dar es una buena acción, pero de acuerdo a lo que hablábamos ayer acerca de nuestras acciones, nuestras buenas acciones, las buenas acciones son cuando nosotros las hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, y las hacemos porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, no son el resultado, al final no son el resultado nuestro, es el resultado de lo que Dios ha puesto en nosotros, de lo que Dios nos ha dado, y además de que el Señor ha trabajado en las circunstancias para que nuestro dar pueda fluir hacia las personas que Él quiere bendecir. Es Él a través de nosotros bendiciendo a los otros. Y esto es muy importante. Nosotros somos los canales, no somos ni la fuente, ni somos el motivo, ni somos el centro de ese dar. Todo, la fuente, el motivo y el centro de ese dar es el Señor. Y esto lo quiero enfatizar porque hoy muchísima gente, cuando bendice a otros de alguna manera, se está llevando parte de la gloria para sí mismos. Hay gente que predica para ser reconocido, que está en el ministerio para ser reconocido. Por ejemplo, cuando alguien se convierte, dicen: es que yo prediqué y se convirtieron. Él predicó, sí, pero no se convirtieron por su predicación, se convirtieron porque el Espíritu Santo tocó las vidas de esas personas. No es de llevar los números. Hay quienes en su diario llevan anotados cuántas personas se han convertido por la predicación de ellos. Eso no debería ser así, porque al final, en el fondo,
aunque no sea muy evidente, pero sutilmente lo que están diciendo es, estos se salvaron porque yo prediqué. Lo mismo cuando vamos y ministramos a alguien, oramos por sanidad y se salvó, o oramos por alguien y fue liberado, entonces decimos es que yo fui y fulano fue liberado, o yo fui y fulano se fue sanado. Ahí pareciera como que el que se está llevando la gloria es uno, en lugar de que la gloria se la lleve el Señor. Nosotros, como dice Pablo, no es que sea por mí, sino porque el poder de Dios se manifiesta a través de mí. Yo solo soy el canal. Es el poder de Dios magnificándose en nuestra debilidad. Ahí hay una historia, yo diría que una fábula que se ha vuelto muy popular, y es que hay dos burritos en el tiempo de Jesús, y entonces viene un burrito y le cuenta al otro burro, mira, yo de veras que soy topado, soy lo máximo, y el otro burro le pregunta ¿por qué? Y entonces le dice, fíjate que hace un rato entré por las puertas de Jerusalén y toda la gente ponía sus mantos en el camino como alfombra para que yo pasara, y además estaban vitoreando y estaban saltando de alegría, y además estaban con ramas y todo celebrando. Y le dice el otro burro al que estaba contando, sí serás burro, le dice, no es por vos, sino por el que iba montado en vos. Está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Usted y yo, al final de cuentas, somos parecidos al burro, ¿verdad? No es por nosotros, sino por el que está en nosotros, por el poder que opera en nosotros. Y ese poder nos es dado, nos es concedido, esos dones, esos regalos de Dios nos son dados y nos son concedidos para que nosotros seamos de bendición, canales de bendición para otros, pero quien es el bendecidor y quien es la fuente y el origen de toda bendición es el Padre. Entonces tenemos que cuidar mucho que nuestras intenciones sean intenciones puras, sean intenciones honestas, que nuestro dar sea un dar por amor, por agradecimiento, por obediencia y para la gloria de Dios. Por ello necesitamos examinar constantemente nuestras intenciones, y esto es lo que nos dice la palabra en el Salmo 119, 59. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, la palabra también nos llama a examinar nuestros caminos. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y esto debe ser algo constante para que nosotros nos mantengamos alineados a la voluntad de Dios. Recordemos que en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor se presentan delante del Señor algunos y el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel momento, dice el Señor, algunos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, y yo les diré en ese momento, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué está diciéndoles eso? Porque el Señor no estaba viendo la acción en sí, estaba viendo el corazón de la acción, y si ellos le estaban echando en cara al Señor que lo habían hecho, es porque lo estaban haciendo para su propio beneficio, no para hacer la voluntad de Dios, no para ser de bendición, y estaban además se estaban adueñando del mérito de profetizar, de sanar, de liberar, de predicar, y no viéndolo como un don que les había sido concedido de parte de Dios, como un regalo que Dios se los había concedido. Por eso es importante que no solo hagamos las cosas bien, sino que las hagamos por el motivo correcto. En el dar
hay un aspecto y me llama la atención que el día de hoy la audiencia de la enseñanza es menor que la de otros días porque anunciamos que era el dar. Y esto es por un problema, muy probablemente por un problema que aún los mismos cristianos tenemos, que cuando se habla del dar inmediatamente el pensamiento que tiene la gente es, ya van a hablar de dinero, ¿verdad? Y eso les crea algún tipo de problema. Sin embargo, también tenemos que reconocer algo, que la Biblia enfatiza mucho en el dar económico, y no solo en el dinero, sino también en nuestra actitud acerca de los bienes, de las riquezas. De hecho, por ejemplo, en cuanto a las parábolas de Jesús, si nosotros las analizamos, Jesús contó en los evangelios como 39 parábolas. De esas 39 parábolas, por lo menos 25 tienen se trata de dinero, talentos, minas, está estas enseñanzas que están acá del dar en Mateo, etcétera. Podemos encontrar varias más que hablan del dinero y por qué, o de bienes o de riquezas, y por qué Jesús enfatiza mucho en eso. Porque también la Biblia, más o menos algunos dicen hasta un 25%, pero pongamos un 10 o un 15% de la palabra habla acerca de cuestiones relacionadas con dinero, con bienes y con riquezas. ¿Y por qué es eso? La razón la encontramos en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Note lo que dice la palabra. Dice, y este es un pasaje muy específico y único en la Biblia prácticamente. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué está diciendo con esto? Que nosotros, que lo único que puede competir con el servicio a Dios en nuestro corazón es el dinero. Y yo lo llevaría un poquito más allá. Lo único que puede competir con el señorío de Cristo en nuestro corazón es el señorío del dinero. En 1 de Timoteo, capítulo 6, en adelante, en el capítulo 6 dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si el dinero gobierna nuestro corazón, si la codicia, el amor al dinero, el afán del dinero gobierna nuestro corazón, definitivamente el Señor no va a gobernar nuestro corazón. El aferrarnos por un lado. Por el otro lado, el aferrarnos a las cosas materiales nos impide ir más allá en el crecimiento cristiano y por lo mismo en la vida abundante que Dios tiene para nosotros. En la Biblia hay varios ejemplos. Está de que el dinero constituyó un tope en la vida espiritual de ciertas personas. Lo vemos, por ejemplo, en Lot, lo vemos con Salomón, lo vemos también lo vemos con Giezi, el siervo de Eliseo. Y acá Jesús cuenta una historia acerca de un joven rico. Dice la palabra en Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí hay varias cosas que necesitamos notar.
La primera es que este joven era creyente. Le dice Jesús, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ojo, si quieres entrar en la vida. ¿Y esto qué quiere decir? En la salvación. Y él le dice, guarda los mandamientos. El joven le pregunta, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, él era salvo. Definitivamente era salvo. Lo que estaba pidiendo o lo que estaba buscando era más de Dios. Notemos que Jesús le dice de 5 mandamientos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en 4 mandamientos que hablan del amor a Dios y 6 mandamientos que hablan del amor al prójimo. Pero Jesús solo le dice de 5 del amor al prójimo. Falta uno. Y el que falta es no codiciar. ¿Por qué? Porque en el corazón del joven estaba la codicia. El joven quería más de Dios, pero estaba siendo frenado por la codicia. Y la codicia lo frena de tal manera que cuando Jesús le dice, da tu dinero a los pobres y sígueme, se va triste porque tenía muchas posesiones. Y en esto que Jesús le dice hay 2 asuntos bien importantes. Primero, el joven era salvo. De alguna manera conocía la palabra. Y la palabra claramente dice que si damos, recibiremos, que lo que sembramos lo cosechamos y lo cosechamos más abundantemente. La codicia lo cegó en ese momento porque solo estaba pensando en lo que iba a dar y no estaba pensando que si daba, el Señor le iba a dar más abundantemente. Número 1. Número 2, el Señor le dice, sígueme. Esta palabra en los evangelios el Señor solo se la dice a aquellos que iban a ser sus apóstoles. O sea, Jesús a lo que realmente estaba invitando a este joven es a que fuera uno de sus apóstoles. Y sin embargo, por la codicia, por el amor al dinero, el joven se lo perdió. El amor al dinero le sirvió como un tope espiritual, a un tope para no ir más allá, un tope para no alcanzar mejores y mayores niveles de vida eterna, mayores y mejores niveles de relación con Dios, mayores niveles de vida espiritual, mayores niveles de vida abundante, vida plena, etc. Se lo perdió. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces, el Señor habla mucho del tema del dinero precisamente porque necesitamos, el dinero es lo único que va a competir con el Señor por el señorío en nuestro corazón. Y mire, en la práctica lo vemos, mucha gente. Vemos cuando la gente tiene necesidad económica, está pasando por problemas económicos, la gente busca de Dios, va a la iglesia, ayuna, ora, etcétera, etcétera, etcétera. Diezma. Pero cuando el Señor le bendice con abundancia, muchas veces esa misma abundancia termina siendo un estorbo para que continúen con esas cosas. Ya no van a la iglesia porque andan de viaje, porque se fueron de vacaciones, porque tienen una casa en el puerto o tienen una subgranjita por ahí. Aparte de eso ya no diezman porque antes era fácil diezmar cuando no tenían ingresos, cuando sus ingresos eran de 1,000 era fácil diezmar 100, pero ahora que los ingresos son de 30,000, 40,000 y tienen que diezmar 3,000, 4,000, ya dicen que es mucho dinero y que a saber qué va a hacer el pastor con ellos, etcétera, 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 o que el diezmo ya no es del tiempo de la gracia, sino del tiempo de la ley. Así comienzan a haber muchos pretextos. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo a luz es el amor al dinero. El aferrarnos a las cosas materiales, el amor al dinero, es la causa de todos los males. Primera de Timoteo, mire lo que dice la palabra en Primera de Timoteo 6, del 6:6 al 10 vamos a leerlo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el amor al dinero no solo nos sirve de un tope espiritual, sino que también puede traer destrucción, perdición, extravío de la fe y muchos dolores. El diablo es el más interesado en que nosotros no salgamos del amor al dinero, que seamos dependientes del dinero. Aún siendo creyentes, el tema del dar es un problema. Mucha gente dice, ya están pidiendo otra vez, o aquí solo están pidiendo, solo de dinero se trata, etcétera, etcétera. Y ambas son ataduras del diablo en la gente que no conoce al Señor para que no sean salvos. Mientras que para los que ya conocen al Señor, para que no sean bendecidos. Y quiero hablar de un tema que lo menciona mucha gente, y es que el diezmo ya no es de la gracia, que ya no debe, que ni Jesús ni en las epístolas se habla del diezmo. Sin embargo, eso es una mentira. Es una falacia. Primero porque Jesús sí habló del diezmo. En Mateo, capítulo 5, versículo 18, Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo primero que está diciendo es, si el diezmo es de la ley, no ha pasado porque ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Número uno. Pero por el otro lado, el diezmo no es de la ley, el diezmo es anterior a la ley. Abraham dio los diezmos en Génesis capítulo 14, nos dice la palabra, que entre el capítulo 14 y el 16, no me acuerdo exactamente en este momento, pero Abraham le da los diezmos a Melquisedec, y Abraham es anterior a la ley, 400 años por lo menos anterior a la ley. O sea, el diezmo no es de la ley, el diezmo es algo que viene instituido desde la creación del ser humano. Ustedes se recuerdan que Dios le da una instrucción a Adán, le dice, aquí te doy todo lo que está en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios estaba reservando una parte para él. Y luego Abel y Caín, dice la palabra que Caín le dio de los frutos de la tierra, mas Abel le dio de lo mejor, lo más gordo, era el diezmo, eran las primicias. Entonces, el diezmo viene incluido en la creación del ser humano. Pero además Jesús sí habla del diezmo directamente en los evangelios. Tenemos en Mateo 23, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, está ampliando. Los fariseos en ese tiempo solo estaban, circunscribían su dar al dar diezmos, material de dinero. Sin embargo, Jesús les está diciendo, no solo deberían estar dando el diezmo de lo material, sino también el diezmo de todo lo que les he dado, justicia, misericordia, gracia, verdad, etcétera, y fe. Así que si les habla de eso, y no solo lo dice los evangelios no solo nos lo relatan una vez, lo relatan dos veces, porque en Lucas capítulo 11, versículo 42 también dice lo mismo. Dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Por el otro lado, también los mismos que dicen que el diezmo no es de la gracia, sino que es de la ley, que ya vimos que están equivocados porque es anterior a la ley, aparte
que dicen que Jesús no habló del diezmo, y ya demostramos que sí. También dicen que en las epístolas no está mencionado el diezmo, sin embargo, se les olvida Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos fue escrito más o menos en el año 70 después de Cristo, en plena vigencia de la iglesia cristiana. Y dice la palabra: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Notemos lo que dice. Dice dos cosas aquí que son bien importantes. La primera, dice: los que reciben el sacerdocio, los que reciben, no dice los que recibían, como si fuera algo pasado que ya no está vigente. Está vigente en ese momento. Los que reciben el sacerdocio, vigente, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Tienen el mandamiento, tienen la obligación. O sea, sí está especificado en el Nuevo Testamento, en las epístolas, el hecho de que los diezmos siguen vigentes. Obviamente no hay un tratado de un capítulo entero o una epístola entera que hable de los diezmos, pero en el Antiguo Testamento tampoco hay un tratado ni un libro entero que hable de los diezmos, sino que las enseñanzas de los diezmos están en ciertos versículos, en ciertos capítulos de ciertos libros nada más. Así que no hay diferencia. El dar tanto diezmos como ofrendas y primicias sigue estando vigente, porque ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Y los diezmos, las ofrendas y las primicias fueron instituidas desde antes de la ley. En la ley fueron reguladas, en la ley fueron recopiladas, pero tanto los diezmos, las ofrendas como las primicias provienen desde antes de la ley. Y cada vez que damos, y mire, esto es importante, hablando de que el amor al dinero frena nuestro crecimiento espiritual, el dar, y el dar los diezmos, el dar las ofrendas y el dar las primicias representa una victoria espiritual de cada uno en lo personal frente a las ataduras del dinero. Cuando yo doy, le estoy diciendo al diablo y al dinero: tú no me controlas. Número uno. Es una manifestación de nuestra dependencia del Señor. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 9, la palabra de Dios nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis de mí, esto haced. Es Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 19. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando estoy dando, le estoy diciendo al dinero: tú no sos mi proveedor es Dios. Y en tercer lugar, el Señor nos provee de muchas formas, en realidad de 10 formas diferentes, para liberarnos del amor al dinero y establecer su pleno señorío en nuestras finanzas. Y esas 10 formas se agrupan en 3 categorías. La primera son los diezmos, la segunda las ofrendas y la tercera son las primicias. En los diezmos no hay uno, la Biblia no especifica uno, la Biblia especifica 3 diezmos. En primer lugar está el diezmo que debemos entregar mensualmente a la iglesia. Esto nos lo habla en Números 18:21, Números 18:24, Deuteronomio 12:19, Primera de Timoteo 5:18, Primera de Corintios 9:14. Aparte de eso está el diezmo para los pobres, que se debía dar cada 3 años, en Deuteronomio 14:28 al 29. Y aparte un diezmo anual que era para celebración y para compartirlo con los hermanos, y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 17 al 18. Entonces hay 3 tipos de diezmo, ahí van 3 formas de dar. Luego hay 6 tipos de ofrenda en la Biblia. Una
para el mantenimiento y desarrollo del templo y de las actividades de la iglesia, que está en Éxodo 25, del 1 al 9, y en Nehemías 13:31. Luego está el diezmo para los pobres, las ofrendas para los pobres, que es, esto lo encontramos en Proverbios 19:17 y en Proverbios 28:27. Aparte está la ofrenda para los familiares que se encuentran en necesidad. Esto está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 8. El otro diezmo es para los necesitados dentro de la familia de Dios, en 2 Corintios capítulo 9, versículo del 12 al 13. En quinto lugar, en las ofrendas hay una ofrenda para los ministros, que dice Gálatas 6:6. La palabra ahí en Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y hay una ofrenda para los padres. Jesús se refiere a ella cuando dice: ustedes anulan lo que las personas van a darle a sus padres, diciendo que es corbán, es decir, una ofrenda para el templo, y entonces le quitan la obligación. Con su mandamiento de hombres anulan la ley, les dice Jesús. O sea, hay una ofrenda para los padres. 6 tipos de ofrenda: para el mantenimiento y desarrollo del templo y las actividades de la iglesia, para los pobres, para los familiares, para los necesitados dentro de la familia de Dios, para los ministros y para los padres. Más los 3 diezmos son 9. Y finalmente están las primicias, de las que habla la palabra en Éxodo 23:19, 34:26 y en Números 28:26. Todas esas formas de dar es para que se nos quite el amor al dinero. Cuando la gente dice: ya están pidiendo dinero otra vez, o solo se trata de dinero, ahí es porque la palabra de Dios les está haciendo cosquillas en algo que está mal en su corazón, y que en lugar de protestar por eso, lo que deberían hacer es que corregirlo, y porque la palabra de Dios los está redarguyendo y necesitarían corregirlo, como dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir o confrontar y para corregir. Muy bien, con esto hemos terminado la enseñanza acerca de este principio de Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, relacionado con el dar, y para recapitular, se trata de dar de todo lo que Dios nos ha dado por su gracia. Es decir, la palabra, los dones del Espíritu Santo, el servicio, nuestras capacidades, habilidades, talentos, lo económico y todo lo que tengamos para dar y bendecir la vida de otros. El dar es un estilo de vida, el dar es una forma de adoración al Señor, y el Señor a través del dar nos quiere llevar a renunciar a la vida egocéntrica, al egoísmo, a la codicia, al amor al dinero, y por eso ha establecido tantas formas en su palabra de dar. Así que, mis amados, una de las oraciones que nosotros necesitamos hacer constantemente delante del Señor es: Señor, danos un corazón dador. Y un corazón dador de todo. Recordemos que la palabra nos lleva al máximo de dar, cuando dice que el amor es dar nuestra vida por los demás, y dar nuestra vida por los demás implica dar todo lo que Dios nos ha dado para bendecir la vida de los demás. Lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia, y no solo se trata de dinero. Hay algunas gentes que solo dan dinero, pero no dan nada más que dinero, y tampoco eso está bien. Y hay quienes dan de otras cosas, pero les falta esa parte del dinero, esa parte de vencer la codicia. Muy bien, vamos a terminar entonces esta transmisión orando, pero antes le quiero recordar que si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, la puede compartir con sus contactos en las redes sociales. Siéntase en la libertad de hacerlo.
Aparte de ello, tenemos de este recurso, también tenemos otros 2 recursos para edificar su vida, donde usted puede encontrar materiales relacionados con la palabra de Dios y para escudriñar la palabra de Dios, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Luego nuestra próxima transmisión será el próximo martes a las 7 de la noche, así que desde ya le invitamos y muchísimas gracias por conectarse, por sintonizarnos en esta transmisión. Vamos a orar entonces para darla por terminada. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que establece tu palabra en nuestros corazones, el que transforma nuestros corazones y hace que esta palabra sea atesorada y guardada en nuestros corazones y puesta por obra, Señor. Padre, te pedimos que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también seamos hacedores de ella, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti a pedirte por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, que tu Espíritu Santo, Señor, esté atrayéndonos cada día más a ti, a todos, Señor, y que también tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para sanarnos, liberarnos, restaurarnos, afirmarnos en ti, Señor, darnos hambre y sed de ti, dirigirnos, Señor, cada día a que el carácter de Cristo sea formado más en nosotros y a manifestar el fruto del Espíritu, Señor. Y también, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, eres nuestro proveedor, nada nos faltará, y que tú suplirás todas nuestras necesidades y de los nuestros, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por lo que tú has hecho en nuestros corazones, gracias por la respuesta a nuestras peticiones, Señor. Recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos terminado esta enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana y, si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 7 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos.